Durante la visita del Santo Padre hubo un momento en el cual un niño pues se colocó delante de él para hacerle unas cuantas preguntas. Pero ojo, no cualquier pregunta. Preguntas que puede dejar a una persona o a un creyente, incluso a un teólogo, a un sumo pontífice, lo puede dejar sin palabras. Porque son preguntas realmente que a pesar de que te las hace un niño, son preguntas profundas. Son preguntas muy profundas y que, desgraciadamente, muchas veces no las hacemos también tú y yo y le damos difícil respuesta. Vamos a escuchar a Renzo y vemos la cara del Santo Padre al recibir cada una de esas preguntas. Hola, Papa León XIV. Soy Renzo, tengo 6 años. Te quiero hacer unas preguntas. ¿Le gusta el fútbol? ¿De pequeño quería ser papá? ¿Por qué mi mamá y papá están preocupados? ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿De quién es la culpa? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? Nadie los ve, nadie los ayuda. Dios quiere que haya pobres y ricos. ¿Por qué hay tantos abuelos solos y son tan importantes? Y una última pregunta más. ¿Hay que perdonar siempre? Un fuerte abrazo, Renzo. Bien, ahí están algunas de esas preguntas, o todas las preguntas que hizo este niño, Renzo, en el cual, pues, fue un momento tierno, pero también un momento tenso en el sentido de que hay preguntas que nos señalan a ti y a mí. Cuando pregunta por los mayores, que están solos. Cuando pregunta por esas personas en situación de calle, que nadie los ve, nadie los escucha. Curiosamente nos volvemos sordos y ciegos ante la presencia de personas necesitadas y que por nuestra necesidad de no meternos en problemas, en dificultades, pues hacemos oídos sordos. O nos ponemos una coraza en el cual pues nos hacemos impermeables a los problemas de los demás. Vamos a ir desgranando poquito a poco algunas de esas preguntas. Las dos primeras preguntas que hizo son preguntas muy tiernas, ¿no? ¿Le gusta el fútbol? ¿De pequeño quería ser papá? Siempre los niños se preguntan, ¿no? Cuando son pequeños. Hay gente que les pregunta, los profesores, los padres. Yo no sé si algún niño en la historia habrá dicho, sí, quiero ser el Papa de Roma. Obviamente, le preguntas a un niño, quiero ser cantante, quiero ser futbolista, y actor, actriz, lo que sea, ¿no? Pero yo no sé si algún niño en la historia desde pequeño ha querido ser Papa. No lo sé. Tampoco el Santo Padre no ha respondido a esa pregunta y nos quita esa inquietud, ¿no? Pero yo dudo mucho de que un niño, que puede ser, ¿eh? No lo sé, pero un niño normalmente pues quiere papeles, roles diferentes a ser Santo Padre, ¿no? Además, yo creo que es algo que no está tampoco en tus manos, porque si tú quieres ser actor, tú vas a estudiar para ser actor, vas a estudiar teatro, por ejemplo. ¿Quieres ser cantante? Si tienes una buena voz, pues puedes perfeccionarla, puedes ir a clases de canto, todo eso, ¿no? Pero ser papá, porque ser papá es que te elijan a ti. Es más complicado, ¿no? Es más complicado, muy complicado. También, pues, le preguntan, ¿no?
le pregunta al Santo Padre, ¿por qué mi mamá y mi papá están preocupados? Obviamente, la preocupación es algo que nos atañe a todos. Y si los padres, yo creo que tú que me estás viendo, eres padre, eres madre, nos preocupamos, ¿por qué? Porque amamos a nuestros familiares, a nuestra pareja, a nuestro hijo, a nuestros padres. Nos preocupamos, ¿verdad? Por la comida, por el alquiler, por la hipoteca, por el trabajo, por la salud, por el futuro de nuestros hijos, por su educación. Y un niño, aunque a veces no diga nada, ve la cara cansada del padre, ve la cara cansada de la madre y se pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué están tristes, no? En sus corazoncitos, ¿no? En esas criaturitas que están creciendo y que no pierden detalles. Los niños, si tienen algo, es que no pierden detalles. No hablan mucho, quizás, ante ese tipo de situaciones, pero sí van anotando todo. Mi papá está preocupado, mi mamá está preocupada, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Pero Dios no quiere que las familias vivan aplastadas por el miedo. Por eso la Iglesia siempre enseña, siempre exhorta que la sociedad debe de proteger a la familia. Que los papás tengan un trabajo digno, una vivienda, educación y salud. Cuando una mamá o un papá viven angustiados porque no llegan a final de mes, el salario no es muy para allá, pues cuesta, ¿verdad? Y no estamos ante un problema privado, sino que estamos ante una herida social. No sé cuánto será el porcentaje de familias que no puedan llegar a final de mes con el sueldo. Y más en los tiempos que estamos viviendo, que cualquier cosita cuesta muchísimo. Llenar la cesta de la compra cuesta muchísimo. Y hay una pregunta que hace Renzo, que es, ¿por qué mi papá tiene tantos trabajos? Y volvemos a lo mismo. El salario no es muy alto. Hay que hacer piruetas. Hay que correr de un lugar a otro para poder llegar al siguiente trabajo. Para poder también llevar a casa ese sueldo para completar entre 2 o 3 sueldos, completar uno. Y al ver esa situación, que un solo trabajo no alcanza para sostener a una familia, eso revela que estamos ante un mundo injusto. El trabajo no debe de convertir al padre en una máquina, ni arrancarlo de su hogar hasta dejarlo sin fuerzas para abrazar a sus hijos. La Iglesia enseña que el trabajo es digno porque participa en la obra creadora de Dios, pero también enseña que el trabajador no es una herramienta de producción, no es un robot que tú puedas programar tantas horas y saques tal resultado. El trabajador es una persona y debemos de cuidar esa persona y esa dignidad. Te lo digo a ti, si eres empleador, si eres empresario, si tienes personas a tu cargo. Es una persona con alma, con sentimientos, con familia. Se cansa y también tiene derechos. Y como he dicho antes, sobre todo tiene dignidad. Un padre trabaja demasiado. Ese padre que trabaja demasiado no lo hace porque no quiere estar en su casa. Muchas veces lo hace porque ama a su familia y porque no quiere ver cómo pasan necesidad. Pero una sociedad verdaderamente humana debería permitir que un padre pueda trabajar con dignidad y al mismo tiempo tener el tiempo suficiente para mirar a sus hijos, para jugar con ellos, para cenar con ellos, para rezar con ellos. Y hay una pregunta bastante directa que le hace Renzo al Papa, porque hay personas a las que les pasan cosas malas y a otras no. Esta es una de las preguntas más profundas que puede hacer un niño. Y fíjate que no es de fácil respuesta. A veces un niño te puede hacer una pregunta que da igual cuán teólogo seas,
o cuántos estudios o diplomados tengas, que con una pregunta a un niño te puede dejar fuera de juego. Y te pueden hacer preguntas muy, muy complicadas para poder responderla a un adulto. Pues entonces, ¿por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otras no? Pues la respuesta cristiana no es decir, a esa persona le pasó algo malo porque Dios la castigó. No. Jesús rechazó esa forma fría de mirar el sufrimiento. Recuerden ese pasaje del Evangelio. Señor, ¿por qué esta persona nació ciega? Ellos esperaban pues que dijera Jesús porque era una persona mala. No, no, no. O porque sus padres eran malos. Sino Jesús le dijo, él nació ciego para que Dios se glorificara en él. Fíjate qué diferente. Hay sufrimientos que vienen de la enfermedad, de accidentes, de decisiones injustas, de pecados propios también, ajenos, de estructuras sociales mal construidas y de la fragilidad de este mundo herido. Pero la gran respuesta de Dios al sufrimiento no fue una teoría, fue una persona, fue Cristo. Dios miró el dolor humano desde lejos, no, todo lo contrario. Dios entró en nuestra historia, lloró como tú y yo lloramos, sufrió como tú y yo sufrimos, fue traicionado como tú y yo a veces también hemos sido traicionados, condenados y crucificados. Y desde la cruz nos dijo que ningún dolor vivido con él queda sin sentido. La fe cristiana no explica todo el misterio del mal, como si fuera una ecuación, pero nos dice algo esencial. Dios no abandona al que sufre. Dios está especialmente cerca del inocente, del pobre, del enfermo, del niño, del anciano abandonado y de aquella persona que parece que no importa a nadie. Y el niño aún dificulta más la pregunta o la respuesta. ¿De quién es la culpa? ¿Quién tiene la culpa de que unos sufran y otros no? Pues no todo sufrimiento tiene una culpa directa. A veces buscamos un culpable rápido porque nos cuesta aceptar el misterio, pero la Iglesia distingue. Hay males que vienen de la propia libertad humana mal usada. Otros de estructuras injustas. Otros pueden venir pues del corazón, herido del hombre por el pecado. Cuando una persona vive en la calle, no siempre podemos decir es culpa suya. Puede haber detrás una historia de paro, de enfermedad, de ruptura familiar, de adicciones, de abandono, de migración, explotación, falta de oportunidades. Pero si hay una culpa colectiva, cuando una sociedad se acostumbra a mirar hacia otro lado, cuando vemos a un pobre y ya no nos duele, algo se ha endurecido en nuestro corazón. La indiferencia también es pecado. No apoyar cuando podemos ayudar también pesa ante Dios. En la carta de Santiago nos dice que no hacer nada cuando podemos hacer algo bueno también es pecado. Nos dice cuando viene alguien desnudo y tú simplemente le dices vete y vístete. O viene alguien hambriento y tú simplemente le dices vete y hártate. O sea, tú te desprendes, no quieres escuchar, no quieres ayudar, no quieres apoyar a esa persona. Eso también es pecado. Es pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Te das cuenta? A veces el no hacer nada también es pecado. Cuando puedes ayudar y no puedes hacerlo, o no deseas hacerlo, es pecado. Por ejemplo, si alguien te viene con sed y tú tienes en la mano una botella de agua y tú le dices, no, vete, márchate y hártate de beber, no le das agua, dar de beber al sediento.
estamos cayendo en pecado. Endurecer el corazón ante el hermano es pecado. Porque estamos atentando contra el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mentimos cuando decimos que queremos al prójimo como a nosotros mismos. El niño pregunta, ¿nadie los ve? A esa gente que vive en la calle, ¿nadie los ayuda? Sí, hay personas que sí lo ven. Hay personas que sí, que lo ayudan. Hay parroquias, voluntarios, religiosas, sacerdotes, familias, asociaciones, obras de caridad que hacen un bien inmenso. En silencio, obviamente. Sin cámaras, sin aplausos, sin que nadie les dé las gracias. Y son a veces organizaciones que pertenecen a la Iglesia, no al Estado, que es aquel que debe ayudar al ciudadano. Porque la Iglesia no debe de ser simplemente una ONG. Jesús no mandó a quitar el hambre simplemente, sino a llevar la buena nueva para salvarnos. Obviamente, dentro de ese plan de Dios también está pues el cuidar al prójimo. El ver en el prójimo un reflejo de nuestro Dios, que estamos hechos, recuerden, a imagen y semejanza. Y para nuestra propia condena, dice San Juan en sus epístolas, que quien no ama al que ve, ¿cómo puede amar a aquel que no ve? Si yo no puedo amar a esa persona que tiene necesidad, y digo amar a Dios, ahí hay algo que falla. Hay algo que falla. Hay una pregunta que hace también Renzo. ¿Dios quiere que haya pobres y ricos? Pues la respuesta obvia debería de ser no. ¿Por qué? Porque todas las personas somos diferentes entre sí. Tenemos huellas dactilares diferentes, tenemos voces diferentes, tenemos manera de andar, de pensar diferentes. Cada ser humano es único. Dios te ha hecho a ti único y única. A mí también. A Renzo también. No hay dos Renzos, hay uno. Con su forma de ser. Incluso dos personas que nacen siendo gemelos o mellizos son completamente diferentes. Pero si hay algo por el cual todos somos iguales, o deberíamos de ser iguales ante Dios y ante la sociedad, que es la dignidad humana. Tú, por el mero hecho de ser hombre o mujer, tienes la dignidad de ser hijo o hija de Dios. En eso sí somos todos iguales. En el resto de cosas, no. Somos completamente diferentes. Por tanto, cada vida, pues, es un mundo totalmente diferente. Dios no quiere una sociedad, obviamente, donde unos tengan de sobra y otros no tengan ni lo necesario ni lo básico para vivir. Dios no quiere la miseria. Dios no quiere que un niño pase hambre, que una familia no pueda pagar una casa, que un anciano muera solo o que una persona duerma en la calle. Dios no quiere eso. Entonces, ¿por qué sucede eso? La respuesta fácil, sencilla, rápida. Por nuestra propia maldad. La desigualdad en el mundo hoy existe, obviamente. La vemos todos los días. Para llevar víveres, para crear infraestructuras en un país que comienza a desarrollarse, para eso no hay dinero. Para eso no hay dinero, no interesa. Pero ¿cuántos miles y miles y miles de millones se han gastado ya en la guerra de Ucrania y Rusia? De eso no hablan nada los protestantes, que no. ¿Qué dicen los protestantes? Si el Vaticano vendiera toda su riqueza, se acabaría el hambre, se acabaría. ¿Y si se acabaran las guerras? ¿Y si ese dinero que se invierte en hacer que esas guerras se alarguen
se usara para que hubiera más igualdad? ¿Pero por qué ocurre así? Por la misma maldad del ser humano. Yo quiero tener más que tú. Y ahí se cumple también la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Quizás muchos de los que hoy gozan de tantísimas riquezas y viven en un mundo totalmente diferente al que vivimos, porque obviamente el dinero les nubla la mente. No viven una realidad. Además, están completamente insensibilizados ante la necesidad del prójimo. Solamente les importa disfrutar, el placer, el tener, el comprar, el poseer cada vez más, el ser cada vez más ricos, y no se dan cuenta que en aquel día serán los más pobres, los más desdichados. ¿Hay que perdonar siempre? Nos dice Renzo, ¿no? O pregunta al Santo Padre. A ti y a mí nos gustaría que no se tuviera que perdonar siempre. ¿Verdad que sí? Que nos quedáramos algunos perdones ahí guardados. Pero Jesús sí nos mandó a perdonar siempre. Señor, ¿cuánto tenemos que perdonar? Tenéis que perdonar 70 veces 7. O sea, siempre, siempre. Jesús nos manda a perdonar siempre. Pero vamos a explicarlo bien, porque perdonar no significa llamar bueno a lo malo. Perdonar no significa permitir que alguien siga haciéndonos daño. Perdonar no significa negar la justicia. Perdonar no significa volver ingenuamente a una situación de abuso. Perdonar significa no dejar que ese odio gobierne tu corazón. Significa renunciar a la venganza. Significa poner la herida en manos de Dios. Significa pedir la gracia de mirar incluso al enemigo sin desear su condenación eterna. Todo lo contrario, rezar por él, como nos manda Jesús. El cristiano puede perdonar y al mismo tiempo pedir justicia, obviamente. Puede perdonar y tomar justicia. Puede perdonar y denunciar el mal. Puede perdonar y protegerse. Porque el perdón no destruye la verdad. El perdón purifica y elimina ese veneno que deja el odio en nuestra alma. Jesús perdonaba en la cruz y eso no hizo menos grave el pecado de quienes lo crucificaron, pero mostró que el amor de Dios es más fuerte que la violencia, que la misericordia es más fuerte que la venganza y que el último juicio sobre la historia no lo tiene el mal, sino Cristo resucitado. Pues yo he disfrutado muchísimo este video donde Renzo pregunta al Santo Padre, el cual seguramente habrá anotado esas preguntas y no sé si de manera privada pues le ha resuelto alguna, ¿no? No lo sé, porque ahí termina el video y no sabemos si han tenido luego un pequeño encuentro y el Santo Padre le ha podido dejar algunas palabras de consuelo también a este niño. Pues hermanos, dale like, comparte este video y dime en los comentarios qué te pareció pues este encuentro entre Renzo y el Santo Padre. Dios te guarde, Dios te bendiga.